Hebreos capítulo 3. Observemos, por favor, la escritura en el libro de Hebreos capítulo 3, desde el versículo 12. Dice así, la Biblia en Hebreos capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entraría en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Dios mediante esta mañana vamos a concluir con este capítulo, que es consecuencia del principio del capítulo. Continúa aquí el tema, pero en esta porción yo encuentro varias cosas interesantes. Como por ejemplo, hay una palabra que se repite al principio y al final de lo que yo leí. ¿Cuál es? Exacto. Esa misma. Incredulidad. Versículo 12. Observen. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De incredulidad. Desde el punto de vista que yo observé este pasaje, veo que el tema en este pasaje del 12 al 19 es la incredulidad. Y así le he llamado por el mensaje esta mañana, la incredulidad. La incredulidad en el corazón de los hebreos causó mucha dificultad. Cuando estudiamos la Escritura, la palabra de Dios, desde la antigüedad, el hombre desobedeció a Dios. En el huerto, Adán. En el desierto, los hebreos. En el tiempo de Cristo, los fariseos. En este siglo XXI, tú y yo seguimos no creyendo a Dios. La incredulidad que habla aquí la Escritura no es una incredulidad de mente, sino una incredulidad de emoción, del corazón, de donde el hombre se mueve por sentimientos y emoción. Muchos creyentes el día domingo corren la cortina para ver cómo está el día. Hoy día está muy feo. Sigo acostado. No, hoy hace demasiado calor. No, hoy está lloviendo. No voy a ir a la iglesia. La incredulidad no de mente, sino la incredulidad de corazón. Aunque este libro, Hebreos, es un libro escrito a los hebreos,
Sin embargo, nos damos cuenta que también el apóstol aquí le escribió a creyentes, no solo a la raza hebrea, sino a creyentes. Y es muy interesante las palabras con las cuales comienza este pasaje. Dice, mirad, hermanos. Me hace pensar en las palabras de Cristo, que debemos estar siempre atentos, velando y orando, para no entrar en tentación. Y dice el apóstol, mirad, hermanos. Cuando habla aquí, en esta porción de hermanos, no está hablando de hermanos hebreos, porque más adelante menciona a la persona de Cristo. Versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo. Hablando creyentes. La incredulidad fue el resultado de haber desobedecido a Dios en el desierto. Como vimos la semana pasada, los judíos creyeron a Moisés que Moisés le iba a librar del yugo de la esclavitud y le iba a sacar de Egipto. Pero una vez que cruzaron el Mar Rojo y las aguas se juntaron y ahogaron a todo el ejército de Faraón, se sintieron felices y se olvidaron de Dios. Comenzaron las dudas. Comenzó la incredulidad. La incredulidad en el corazón de los hebreos trajo como resultado la muerte física de toda aquella generación que cruzó el Mar Rojo en seco. Excepto dos, Josué y Caleb. Los demás todos quedaron sepultados en el desierto porque no creyeron a Dios. Hoy en día hay muchos creyentes que tampoco creen en Dios. Mucha gente hace una decisión por Cristo solo por escapar del fuego eterno del infierno, pero no para servirle al Señor en sus propias vidas. La incredulidad en el corazón del hombre es lo que tiene aproblemado a la humanidad hasta hoy. La incredulidad en el corazón del hombre es lo que tiene mal al creyente en el siglo XXI. Incredulidad. Pues bien, recordemos, por favor, que este libro está escrito en los hebreos, habla de hebreos y también a creyentes. Por consiguiente, está diciendo que nosotros también somos incrédulos. La incredulidad en el corazón del hombre trae como consecuencia la muerte física. Desde Adán. Y la incredulidad en el corazón del hombre trae como consecuencia también la muerte espiritual. Y mucho la Biblia habla de ello. La incredulidad, en primer lugar, la incredulidad estuvo en el corazón de los hebreos. Versículo 12. Recordemos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Agrega, para apartarse del Dios vivo. Israel y toda esa generación que cruzó el Mar Rojo había crecido y vivido bajo la influencia de los dioses paganos. Ellos crecieron viendo idolatría.
Idolatría tras idolatría. Nacían, vivían y morían. Nacían, vivían y morían por 400 años viendo idolatría. Cuando Dios le pide a Moisés que suba al monte, han pasado tan solo 3 días y le dicen a Aarón, a quien Moisés había dejado a cargo de la nación: oye, tu hermano se demora mucho allá arriba. ¿No se lo habrán comido las fieras? ¿No se habrán muerto? ¿Por qué no nos hacemos dioses que vayan delante de nosotros? ¡Oh, qué brillante idea! ¡Maravilloso! Traigan el oro. Habían sacado de Egipto todo el oro. Traigan el oro. Y se hicieron el becerro. Es muy interesante lo que ocurre en esa escena de ese becerro. Y lo que había que hasta ahora, el día de hoy, está dominando el mundo. Un corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. 2 cosas. Primero, un corazón malo, incrédulo. No se quiere creer en Dios. Y luego, ¿qué hace? Se aparta de Dios. ¿Qué ocurre con el creyente cuando anda mal? Cuando el creyente ha dejado de orar, de leer la Escritura, de ganar alma, de congregarse, todo ese tipo de cosas. Se va alejando de Dios y le deja a Dios. Todo comienza en el corazón. Porque el creyente se deja llevar por el corazón, por los sentimientos y emociones, de acuerdo a cómo se siente. La vida cristiana, mi amigo y hermano, no está basada en cómo yo me sienta. Hoy me siento bien. Cuando el cristiano se siente bien, anda en las nubes, en el cielo. Cuando el cristiano anda mal, anda en el infierno. Y eso lo vemos en montones de creyentes. Y que es muy notorio. La vida cristiana está basada en un hecho objetivo que dice la Escritura y en una persona que la Biblia menciona, se llama Jesucristo. No basado en un sentimiento y emoción, sino en un hecho real, en lo que dice la Escritura. De hecho, el mismo Señor Jesucristo dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura. El hombre debe poner la fe, la confianza, la esperanza en Cristo y no en cómo yo me siento. Los sentimientos no son buenos. Muchos fracasos matrimoniales hay porque hombres y mujeres se casan enamorados. El amor nada tiene que ver, el sentimiento, la emoción, en una relación, sino en un compromiso de por vida. Porque el amor pasa, el amor cambia. Del sentimiento, emoción, estoy hablando yo, del enamoramiento. El apóstol le está recordando aquí en Hebreos capítulo 3 a estos creyentes de lo que ocurrió históricamente en el pasado. Y él les dice lo siguiente. Vamos a nuestro libro, Hebreos capítulo 12, por favor. Observemos, Hebreos capítulo 12. Versículo 25. Observen. Hebreos capítulo 12. Versículo 25. ¿Cuál es la primera palabra que aparece en el versículo 25? Mirad. ¿Cuál es la primera palabra en nuestro pasaje, capítulo 3? Mirad. Miren qué interesante.
Hebreos capítulo 3, versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Capítulo 12, versículo 25, mirad, que no desechéis al que habla. ¿Y quién es el que habla? Dios. Porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaban la tierra, tiempo pasado, mucho menos nosotros, tiempo presente, si desecharemos al que amonesta, tiempo presente, desde los cielos. Así que el apóstol está trayendo la mente de los hebreos aquí de lo que ocurrió en el pasado, que no se vuelva a repetir ahora en el presente. El pecado del corazón incrédulo. No haya en nosotros, presten atención, miren sus vidas, consideren su vida, examínense a sí mismos, que no esté en ustedes el pecado de la incredulidad. La incredulidad estuvo ayer y la incredulidad está ahora, en el pasado y está en el presente. Yo tengo que estar atento para no caer en la incredulidad. Vamos a considerar un poco la historia. No cierren Hebreos y vamos al libro de Números, capítulo 14. Números 14, versículo 26. El libro de Números, capítulo 14, vamos a leer primero el versículo 2. 14, 2 de Números. Libro de Números, capítulo 14, versículo 2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, en este caso a Moisés y a Aarón, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Toda la nación. Toda la nación le dijo a Aarón y a Moisés, ojalá muriéramos en este desierto. Muchas veces nosotros anunciamos con nuestra boca lo que está en el corazón. La Biblia dice que del corazón habla la boca. Lo que hay en el corazón es lo que sale por la boca. Y ellos dijeron, ojalá muriéramos. Tengamos cuidado, porque Dios escucha. Aún las murallas tienen oídos. ¿Y cómo lo supiste? Me lo dijo un pajarito, basado en un pasaje, en un versículo, parte de un versículo del libro de Eclesiastés. Ojalá muriéramos. ¿Cuántas veces decimos eso? ¿Cuántas veces nos decimos, oye, parece que me quiero resfriar? Parece que me voy a enfermar. ¿Y quién quiere enfermarse? Yo en este momento quisiera estar 100% sano. Y vital. No quiero enfermarme. Y aquí el pueblo le dice, ojalá muriéramos aquí. Es mejor estar muerto en este desierto que seguir caminando para entrar en la tierra prometida. Imagínense, ¿qué dijo Dios cuando les escuchó? Bueno, ¿quieren morir? Mueran entonces. A veces la gente juzga a Dios pensando que Dios es malo. No, Dios cumple el deseo de las oraciones, de las proclamaciones del hombre. Interesante. Números capítulo 14, en el versículo 26, observemos, versículo 26. Sigamos, Números 14, 26. Dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Versículo 28. Diles, le dice Dios a Moisés, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Miren qué interesante. Diles, vivo yo, dice Jehová,
que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Y qué dijeron la nación? Ojalá muriéramos en el desierto. ¿Estamos claros? Sigamos. 29. En este desierto, sigue Dios hablando a Moisés, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. ¿Cuál fue el pecado de esta nación? Un corazón incrédulo. No creyeron que fuesen capaces de entrar en la tierra prometida. No creyeron a lo que opinaron los dos, Josué y Caleb. No, imposible. Y allí se quedaron. Salmos, David lo repite, en el libro de Salmos, capítulo 106. Salmos, capítulo 106, versículo 24. Observemos, está relatando la misma escena, años después, muchos años después. Salmos 106, versículo 24. Pero aborrecieron la tierra deseable. No creyeron a su palabra. Observen. Aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. 25. Antes murmuraron en sus tiendas, en sus casas, y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos, Jehová, para abatirlos en el desierto. David lo entiende y le trae a la memoria épocas después. Vale decir, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, cosechará la carne. El que siembra para el espíritu, cosechará del espíritu. Por eso, hermanos, esa fue la razón que esta generación que cruzó el Mar Rojo no logró entrar en el reposo. No entró en el reposo, vale decir, no entró a la tierra prometida. La Biblia habla de 5 reposos, vamos a estar viendo durante este libro. Volvamos, por favor, para recordar la historia, a Números 14. Números, capítulo 14. Y aquí en Números 14, veamos desde el versículo 22. Números 14, 22. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. 23. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Números capítulo 14, versículo 32. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Se cumple el deseo del corazón de ellos. Volvamos a nuestro libro, Hebreos, y veamos qué dice la Biblia en Hebreos capítulo 4, versículo 6. Por tanto, Hebreos 4:6, por tanto, ya hemos visto algunas veces esta misma frase. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de su desobediencia. Por un corazón incrédulo, no entraron en el reposo. La incredulidad estuvo en el corazón de los hebreos. La incredulidad está en el corazón
del creyente en el día de hoy. Hebreos, nuestro pasaje, capítulo 3, versículo 12. Recordemos, Hebreos 3:12. Mirad, hermanos creyentes, no hermanos de raza, hermanos creyentes, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. El apóstol ahora hace recapacitar al creyente en Cristo, al que ha nacido de nuevo, para que aprenda, al igual que el hebreo, a no tener un corazón incrédulo. Mira tu vida. No tengas un corazón incrédulo. El corazón nuestro, hermanos, es un corazón engañoso, pecaminoso. Vamos a la Biblia. En el libro de Jeremías, capítulo 17. Jeremías, capítulo 17. Veamos qué dice la Biblia en cuanto al corazón del hombre. Jeremías 17. Versículo 9. ¿Qué dice la Biblia? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Estamos claros con esa frase? O sea, ¿qué hay bajo el cielo que sea más engañoso que el corazón del hombre? ¿Qué hay? Nada. Nada. El corazón engañoso del hombre es lo peor que puede haber sobre la faz de la tierra. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y agrega, por si fuese poco, y perverso. Perverso. Por eso yo le digo a las jóvenes aquí en nuestra iglesia, cuando su novio, su pololo, le llama, le dice, ay, estoy dispuesto a darte mi corazón, no, mejor que te dé un chocolate, una rosa. El corazón es basura, y peor que basura, porque uno puede comer de la basura. Hay mucha gente que va y busca comida en la basura. Pero el corazón, ¿de qué te va a ayudar? Está contaminado. El corazón está contaminado. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y pregunta, ¿quién lo conocerá? A veces nosotros pensamos que conocemos a la gente y nunca logramos conocerlo. Siempre va a salir con algo nuevo. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conocerá ese corazón perverso que tú y yo tenemos? Versículo 10. Esta es la respuesta. Yo Jehová. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová. Porque Dios es Espíritu. Él nos hizo y nos conoce tal y cual somos. David escribió, desde el vientre de mi madre, de mi embrión brilló en tus ojos. Dios le conocía del interior. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios conoce el corazón. Y un día cada uno de nosotros cosecharemos lo que sembramos. El hombre siempre quiere recibir algo bueno, pero para eso tenemos que hacer mérito. ¿Amén? Eso es de la Biblia.
Si no entienden la Biblia, bueno, el mundo dice, el que quiere celeste, que le cueste. Así que en el final es lo mismo, ¿verdad? Entonces hay que hacer mérito. Pero a Dios no podremos engañarle jamás. Así que ninguno de estos hebreos, ni creyentes en el tiempo del apóstol aquí, ni creyentes hoy en el siglo XXI, podremos decir, yo no tenía idea, porque aquí nos está advirtiendo el apóstol. A estar atento, para no tener un corazón incrédulo. Amén. Pero tengo una buena noticia. A pesar que tenemos un corazón engañoso y perverso, peor que cualquier cosa, peor que aún que el veneno, hermano. Dios es el único que puede cambiar este corazón perverso y malo. En su Biblia, por favor, en el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 36. Dice la Biblia en Ezequiel capítulo 36, en el versículo 26, lo siguiente. Ezequiel 36, versículo 26. Dice, os daré corazón nuevo. Ezequiel 36, 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne, o sea, de nuestro cuerpo, el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios es el único, hermano, que puede cambiar nuestro corazón. Para eso tenemos que ir a Él. El corazón del creyente ha de ser un corazón que camina con Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 28, observemos aquí la Biblia. Proverbios, capítulo 28. Y en el versículo 26. Proverbios capítulo 28, versículo 26. El que confía en su propio corazón, ¿qué dice? Es necio. Repito, Proverbios 28, 26. El que confía en su propio corazón es necio. ¿Por qué el hombre que confía en su corazón es necio? Porque el corazón es perverso. Es malo, más que todas las cosas. Y no es una buena indicación, no nos da una buena dirección, no es la mejor brújula que el hombre tiene. 26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Así que si el creyente, el hombre creyente, ha permitido que el Santo Espíritu de Dios entre en su vida y es un hijo de Dios, no solo basta con eso, mi amigo, mi hermano. No basta con el ser salvo. La Biblia, la palabra de Dios, siempre nos insta a caminar. Los hebreos cruzaron el Mar Rojo y no llegaron hasta allí. Bueno, llegaron hasta allí porque así lo que hicieron. Pero no estuvieron dispuestos a caminar ahora para entrar en la tierra prometida. Dice el versículo 26, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado.
Por eso Dios nos dejó su manual, la brújula, que nos muestra dónde está el camino para seguir a Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El hombre de Dios, la mujer de Dios ha de caminar en sabiduría. ¿Y dónde encontramos la sabiduría? La sabiduría para el hombre y la mujer proviene de la Escritura. El principio de sabiduría es el temor a Jehová. Si tú obedeces al Señor y te dejas llevar por lo que Él dice, tu vida será bendecida. Es muy simple, muy claro y muy práctico. El hombre debe de creer en el Señor de corazón para poder ser salvo. Lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10. Romanos 10. Observemos qué dice el apóstol Pablo aquí en Romanos 10. Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Observen. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que dice, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En el gentil estamos hablando la incredulidad. La incredulidad está en el corazón del creyente. Vimos el corazón del creyente hebreo, ahora el corazón del creyente gentil. ¿Qué le dice el apóstol en capítulo 3 de Hebreos al creyente gentil? Versículo 12. Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mirad que no haya ningún creyente con un corazón malo para apartarse del Dios vivo. Interesante. Hebreos 9. Hebreos capítulo 9. Versículo 14. ¿Por qué? Versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? El Señor es el único que puede limpiar nuestra vida, aún nuestro propio corazón. Aquí está hablando el creyente, habla de Cristo. Hebreos, capítulo 10. Hebreos 10, versículo 24. Hebreos 10, 24. Observemos. Escribiendo el apóstol dice en Hebreos 10, 24, y considerémonos unos a otros. Lo mismo que dice casi en el versículo 14, el 9, 14 que vimos hace un rato. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, animándonos unos a otros a servir al Señor y hacer el bien hacia otros. Versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre.
¿Cuántos creyentes hay que no se congregan? Que se quedan en la casa. Si en la casa yo puedo leer la Biblia, claro. Yo en la casa puedo orar, sí, también. En la casa se puede hacer muchas cosas, pero no lo hacemos. La Biblia dice que tenemos que congregarnos. Y hay otros que son tan carnales también que vienen a la iglesia. Pero mientras yo estoy predicando, ahí están en el pasillo, cuchuchando, conversando, hablando, contándose historias, contándose chistes. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El Señor ya viene. Debemos, por consiguiente, entonces, animarnos, exhortarnos los unos a los otros a hacer buenas obras, porque Cristo viene por ti y por mí si eres un hijo o una hija de Dios. Él viene. Él viene. Es tiempo de dejar el corazón incrédulo de lado. Y que el Señor haga de nosotros un corazón de carne. El hombre creyente es salvo solo por fe. No hay otro modo que el hombre pueda ser salvo. No hay otro modo según las Escrituras, lógicamente. En el libro de Efesios, capítulo 2, Efesios 2, ¿qué dice la Escritura en el libro de Efesios y en el capítulo 2? Observemos. Dice la Biblia en Efesios 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. ¿Qué cosa no es de nosotros? Dos cosas. ¿Cuáles? La gracia y la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, la gracia y la fe, no es de nosotros. Pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El hombre tiene que pasar por Cristo. No hay otro modo. Romanos capítulo 1. El hombre tiene que creer a lo que dice la Biblia. Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos 1, 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cómo está escrito? Dice el apóstol Pablo. Repito, Pablo dice, Romanos 1, 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cómo está escrito en la Biblia? ¿Dónde está escrito? En Habacuc, capítulo 2, versículo 4. ¿Qué dice Habacuc, capítulo 2, versículo 4? Mas el justo, como concluye el 17, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Hace un montón de años atrás, un sacerdote alemán, leyendo la Biblia, un sacerdote católico, llegó a leer esta frase, mas el justo por la fe vivirá. ¡Ah! No puede ser. Y lo leyó y lo releyó, y por leer aquella frase fue salvo. Se llamaba Martín Lutero. Más de justo por la fe vivirá, y todo lo que yo creí y he hecho. Se sentó, tomó un lápiz, siguió leyendo la Biblia y escribió 95 razones por la cual la iglesia en donde yo serví está equivocada.
Y luego salió del templo, en los pórticos, en las puertas principales del templo de madera, clavó aquellas 95 tesis en papel. Solo los que en aquel entonces sabían leer pudieron hacerlo. Le costó que lo echaron, lo comulgaron y todo. Y comenzó una nueva iglesia llamada la iglesia luterana. Solo por leer esa frase, más el justo por la fe vivirá, que está escrita 3 veces en la Biblia. 3 veces. 1 en el Antiguo y 2 en el Nuevo. Interesante. Mas el justo por la fe vivirá, dice la Biblia. Habacuc, Romanos y Gálatas. Mas el justo, textual, mas el justo por la fe vivirá. No hay otro modo. No importa, mi amigo, que tú tengas un corazón incrédulo. Pero si tú pones tu corazón y tu mente y tu vida en las manos del Señor, Él va a cambiar. Él va a hacer la obra. Si Dios pudo cambiar la mente y el corazón de Pablo, mucho más fácil va a poder cambiarte a ti. Porque Dios te ama. Porque Dios nos ama. Para concluir, un versículo que hemos leído muchas veces este último tiempo, y cuando pasamos San Juan, lo vimos, se llama San Juan 3:36. San Juan capítulo 3, versículo 36. Dice San Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo de Dios, tiene vida eterna. Observen, San Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, el que no quiere creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No dice que la ira de Dios estará en el futuro, sino está. La vida eterna se tiene ahora en el momento, o la ira de Dios se tiene en el momento. Tú puedes tener una u otra, no las dos. Una u otra. Por eso el mismo Juan dice en San Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El hombre puede tener la muerte espiritual o la vida espiritual. La decisión es de cada uno. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3 y en el versículo 8. Pablo, escribiendo aquí, dice, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para los que creen en Dios, para los que creen en Dios, observen, procuren ocuparse en buenas obras. ¿Quiénes? Los que creen en Dios deben ocuparse en buenas obras. Estas cosas, ¿cuáles cosas? Las buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Una vez que yo soy salvo, debo de demostrar buenas obras para que la gente vea que en mí mora el Espíritu de Cristo y que yo tengo un corazón renovado y no un corazón incrédulo, de incredulidad. Por consiguiente, debo de preocuparme de hacer buenas obras. Tiene que haber un cambio genuino, como escribe Pablo, capítulo 5, versículo 17, de segunda de carta a los Corintios. De modo que si alguno
está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Lo mismo que dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 22. Despojaos del viejo hombre, que está viciado, y vestidos del nuevo, conforme a la imagen del que lo creó. Tenemos como creyentes que demostrar que ahora nuestro corazón no es un corazón incrédulo como el de los hebreos. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro.